Señor y Padre, gracias por este día. Dios, gracias por este momento que tú nos permites, Señor, llegar delante de tu presencia, Padre, alabar y exaltar tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos impartir, Señor, una palabra fresca a tu pueblo, Señor. Hoy bendigo a cada uno, Señor, que se está conectando, Señor, en este en vivo, Señor Dios, o al que lo va a ver después, Señor, ya grabado, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor Dios, que no vuelve vacía, Señor, y que es nueva, Padre, oh Dios, pueda ser en cada persona, Señor, que la escuche, Dios, pueda ser ese rema, Señor, que estaba necesitando, pueda ser esa respuesta en su vida, Padre, que te estaba pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor, como un instrumento en tus manos, Padre, para que tú hagas, Señor, como un instrumento, Señor, para que tú me uses, Señor, y puedas hablar, Señor, y puedas ministrar a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaramos la palabra, hoy declaramos vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor, que tú nos permites tener, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Habla la pastora Elizabeth Arguedas. Le damos la bienvenida a esta reunión. Que el Señor pueda bendecir su vida, que el Señor pueda llenarle de paz y que su espíritu y su alma puedan abrirse, incluso su entendimiento, para poder recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas hoy. Amén. El tema de hoy, hermanos, se llama los 7 mantos de José. Amén. Vamos a hablar de la importancia del manto. Usted sabe qué es un manto. Dice el diccionario, el manto es una túnica. El manto es un ropaje que se pone sobre el cuerpo para cubrirse, amén, para cubrirse del frío, para cubrirse del sol. Pero en los tiempos bíblicos podemos ver que la palabra nos enseña que el manto representaba identidad, el manto representaba autoridad y representaba posición, amén. El manto era puesto por las familias o era puesto por alguna persona de autoridad para delegar, para marcar autoridad en esta persona. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de ese manto en nuestras vidas. Amén. A través de la vida de algunos de los personajes bíblicos que nos hablan acerca del manto. Podemos ver diferentes opciones. Dice, hay mantos que nos impulsan a llegar al llamado, siempre y cuando nos mantengan en el manto, con el manto original. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios pone un manto en nosotros, que cuando nosotros nacimos, o aún antes, dice la palabra, que Él nos conoció aún antes del vientre de nuestra madre. Él puso un manto en nosotros, amén. Y ese manto, hermanos, tiene que mantenerse vigente en nuestras vidas. Tiene que marcar nuestro caminar, tiene que enseñarnos, amén. Este manto puede ser espiritual, hablando de ministerio, puede ser de cobertura ministerial. Amén. Yo recuerdo hace un tiempo cuando nosotros, por razones de la vida, por decisiones que tomamos, nosotros salimos de nuestra iglesia donde nacimos, donde teníamos la cobertura espiritual. Y salimos, Dios nos bendijo, Dios nos ha bendecido siempre, pero había algo que faltaba, había algo que no estaba bien, había algo que no fluía. Pasaron los años y el Señor nos llevó a volver a hablar con nuestra cobertura, con nuestro Padre espiritual. Y cuando nosotros hablamos con Él y ordenamos esos lazos y le volvimos a decir, ¿me puedes devolver ese manto que un día te dejé? Ese manto que un día
Pensé que ya no necesitaba porque había crecido. Cuando ese manto volvió a nosotros, el ministerio tomó un vuelco diferente, tomó una autoridad diferente. ¿Sabes por qué? Porque la cobertura del Padre siempre es importante. Y el Padre natural, la figura de Padre espiritual, es una figura importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la figura de Dios en nosotros. Amén. Es la figura de autoridad. Es la figura donde nosotros nos podemos mantener en sujeción. Entonces, es muy importante el manto en nuestras vidas. Podemos ver que a lo largo de la Biblia, y hoy vamos a tocar bastantes versículos, hay diferentes tipos de manto. Amén. La Biblia nos habla mucho del manto. Y podemos ver en el libro de Primera de Reyes, 19:19, dice la palabra. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Habían 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba en el último par. Dice, Elías se acercó a él, le echó su manto sobre sus hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías. Amén. Dice que él salió corriendo detrás de Elías cuando Elías vino y puso el manto. Eliseo era un hombre que vivía en su casa, que vivía bajo la cobertura de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Eliseo conocía lo que era una cobertura. Eliseo conocía lo que era un manto. Amén. Dice que pasa el tiempo y vamos a subir un poco más a la historia y vamos a ir a Segunda de Reyes 2, del 11 al 13, y dice la palabra: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Podemos ver que este manto representa el manto que nos cae a nosotros. Amén. Como yo le decía al principio, hay un manto en el hermano Ronnie Chávez, que es nuestro padre espiritual, que no es el manto con el que nosotros nacimos. Es un manto que fue delegado por Dios al ministerio. Fue puesto de Dios para cubrir nuestro ministerio. Amén. Amén. Entonces, pasó el tiempo y nosotros tenemos la misma línea de predicación, la misma línea de entrega y de unción del hermano Ronnie. ¿Por qué? Porque el hermano Ronnie ha sido nuestro padre espiritual. Entonces hay un manto que estaba en él, que él delegó en nosotros, y es ese manto que cae sobre el ministerio, que cae sobre nuestra vida. Amén. Este es el primer manto del que nos habla la Biblia. También voy a ir un poco rápido con estos mantos porque quiero entrar en materia con los 7 mantos que le quiero hablar, que vivió el profeta, que vivió José en su vida. Amén. Está un manto que podemos ver en Salmos 109, 18, 19. Y dice la palabra, en versión actual, dice: se vistió de maldición como su manto, y entró como agua en su cuerpo, y como aceite en sus huesos. Séale como vestidura,
con que se cubre y por cinto con que se ciñe siempre. Amén. Veamos qué tremendo. Así como yo le digo a usted que nosotros recibimos el manto del apóstol Ronnie Chávez, así igual hay mantos de maldición. Hay mantos que vienen sobre la vida de las personas y las personas los toman. Hay un manto con el que nacemos, pero hay un manto que recibimos en el camino. Amén. Y este manto, dice la Biblia, se vistió de maldición como su manto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a reflejar tal y cual es su manto. Amén. Que lo que a usted le cubre, que lo que está sobre usted, que lo que está cubriendo su vida, así es como usted va a caminar, así es como usted va a reflejar su vida. Amén. Podemos ver también en el libro de Marcos 11, del 7 al 8. Amén. Marcos 11, del 7 al 8. Dice la palabra: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Aleluya. Y se sentó sobre él. Dice, también muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Amén. Este manto que les estoy hablando es el manto de honra que nosotros recibimos para honrar a la autoridad. Amén. Nosotros no recibimos un manto, hermanos, solamente para nosotros tener cobertura. Nosotros no recibimos un manto solamente para que alguien nos cobije, para que alguien nos acuerpe. No, nosotros tenemos un manto para darle honra tanto a Dios como a las personas que nos están enseñando, las personas que nos están bendiciendo, amén, las personas que han hecho una brecha para que nosotros pasemos, amén. Dice la palabra que ellos echaron sus mantos, no solamente sobre el asno, no solamente sobre el pollino, sino que también pusieron sus mantos en el suelo para que Jesús pasara en el pollino. Amén. La honra que nosotros recibimos, dice la palabra, que debemos honrar, que el que merece honra, le demos honra. Amén. Muchas veces hablamos y decimos, es que yo he alcanzado, es que yo he llegado hasta aquí, es que yo he hecho, es que yo. Pero nunca dijimos, Señor, gracias por ese varón, por esa mujer instrumento que tú levantaste, que tú pusiste a mi lado para que me enseñe, para que me guiara, para que me formara. Por eso hoy, algo que casi nunca hago, pero hoy quise decir, nuestra cobertura es el hermano Ronnie Chávez. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha pagado el precio. Es un hombre que ha levantado ministerios y por eso hoy le honramos. Porque cuando nosotros somos honrados delante de Dios y nosotros tenemos un manto de bendición, nosotros tenemos que honrar esa persona que puso el manto sobre nosotros. Amén. Dice la palabra que Eliseo, en el momento que Elías puso el manto sobre él, Eliseo ni siquiera lo pensó, sino que se fue detrás de Elías. Se fue a aprender, se fue a ver qué era lo que Dios tenía, se fue a tomar el tiempo que Elías tenía para que lo impartiera en él. Amén. Nosotros tenemos que buscar, hermanos. La unción no va a venir sola a nuestras manos. La unción no va a venir solo porque está y es nuestra y Dios la habló y punto. No, dice la palabra. Y estamos viendo, hoy estamos aprendiendo el manto que nosotros recibimos. Nosotros tenemos que honrar ese manto. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Pero tenemos que ser fieles a la persona que ha sido fiel para bendecirnos, que ha sido fiel para enseñarnos. Amén. Vamos a estudiar otro manto
y lo encontramos en el libro de Mateo 9, del 20 y el 21. Amén. Mateo 9, 20, 21. Y dice la palabra: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aleluya. Dice, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Hermanos, hay mantos y hay investiduras que nosotros tenemos que reconocer que solamente debemos tocar el borde de esa cobertura. Solamente podemos tocar, y con solo que toquemos, y con solo que lleguemos a decir, con solo que toquemos ese borde del manto. ¿Sabe? Hay una autoridad delegada. Hay autoridades delegadas, no son nuestros padres espirituales, quizás no son nuestros mentores, quizás no son las personas que nos están guiando en el evangelio, pero son personas que han pagado el precio de bendición. Son personas que ahora usted las encuentra en las redes sociales, dando palabra, profetizando, declarando bendición. Y usted lo oye y usted dice, ay, otra vez hablando. Ay, es que este hombre habla mucho. Ay, es que... Pero hermanos, son palabras, son mantos. Son mantos que con solo que usted toque el borde del manto de esos siervos de Dios, usted va a recibir una impartición. Amén. Pero usted tiene que reconocer cuál es ese manto que debe de tocar. Dice la palabra que la multitud apretaba a aquella mujer, que la multitud era demasiada. Estaban los 12 apóstoles, pero ella sabía que tenía que llegar a Jesús. Amén. Nosotros tenemos que entender y tenemos que reconocer autoridad, hermanos. Tenemos que reconocer cuáles son los siervos de Dios que nos bendicen. No es lo mismo que yo vaya a cualquier congregación. No es lo mismo que yo vaya y me congregue en cualquier denominación religiosa. No es el que peca y reza empata. Es una relación genuina con Dios. Amén. Amén. Es una relación genuina con el Padre. Yo puedo poner personas en la televisión y yo les oigo hablar de la palabra, pero no son personas que edifican, y yo no lo estoy juzgando. Dios me guarde de eso, pero usted siente, su espíritu siente que usted no está siendo lleno de la presencia, usted no está siendo alimentado. Entonces yo no lo voy a juzgar, pero yo tampoco voy a escuchar y me voy a llenar de un alimento que no me conviene. Amén. Dice que esta mujer sabía qué borde de manto tenía que tocar. Amén. Entonces, busque usted, hermano, esos bordes del manto. Busque usted esos bordes del manto. No deje que su pastor se vaya. No deje que ese ministro termine su prédica antes de usted tocar el borde del manto. Y usted párese y usted diga, yo recibo esa palabra. Yo recibo ese impartimiento. Yo recibo lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos al libro de Levítico 8. Del 6 al 7. Amén. Dice el libro de Levítico 8, del 6 al 7, dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Amén. Hay mantos que tú y yo necesitamos para levantarnos en el ministerio. Hay mantos que nosotros necesitamos que sean puestos sobre nosotros. Aleluya. Este manto que
Moisés, puso sobre Aarón era el manto del ministerio delegado. Amén. Nosotros necesitamos que alguien nos delegue, que alguien dé la palabra, que alguien diga: esto es lo que Dios tiene para ti. Es el momento en que tú empieces a caminar. Aleluya. Ese es el manto delegado sobre nuestras vidas. Amén. Pero hay un manto que es en el que queremos enfocarnos el día de hoy. Amén. Y este manto todos conocemos la historia. Y vamos a ir al libro de Génesis 37, del 3 al 7. Aleluya. Génesis 37, del 3 al 7. No voy a leer toda la historia, aunque me voy a centrar en esta historia, pero todos la conocemos ya. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aleluya. Dice: y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Aleluya, Padre Santo. Vean qué tremendo. ¿Sabe por qué Dios permitió que José tuviera este sueño? Porque los hermanos le decían: porque tú eres el preferido, porque tú eres el consentido, porque tú eres el chineado. Yo no sé, hermano, yo no sé qué se trae Dios con los hijos menores. Pero Dios trae una unción especial sobre los hijos menores. Amén. Y Dios aquí le está hablando a José y le está diciendo: no creas que ese manto fue puesto sobre ti simple y sencillamente porque eres el chineadito de tu papá. No creas que ese manto fue puesto sobre ti porque eres el querido. No, ese manto fue puesto sobre ti porque yo tengo un plan perfecto contigo. Aleluya. Y este manto es no el manto del ministerio delegado, sino el manto del Padre, el manto con el que tú naciste, el manto que trajo el ser que te ama. ¿Sabes por qué? Porque antes de José habían 10 hermanos más. Pero Jacob, su padre, le amó a él aún antes de que él naciera. Aún antes de casarse con su madre. Porque amaba los hijos del vientre de la mamá de José. Amén. Él estaba marcado. Amén. Él estaba marcado. Él traía un manto. Sobre él fue puesto un manto de bendición. Y ahora vamos a hablar cuál es la importancia de este manto. José, en el trayecto de su vida, él recibió 7 mantos más. Él tuvo que tener sobre su vida, sobre su cuerpo, 7 mantos más. Y vamos a hablar sobre esos mantos. Amén. El primer manto que José recibió en su vida fue el manto de justicia. Amén. Fue el manto de justicia. Dice: Dios hizo justicia con José, conociendo el corazón de sus hermanos. Por eso esos 2 sueños, porque Dios ya sabía lo que sus hermanos iban a hacer con él, porque Dios ya sabía que sus hermanos lo humillaban, porque Dios ya sabía que sus hermanos habían sembrado cosas negativas en el corazón de José. José era un inútil, José era un chineado, José era un metiche, José era esto y José
todo lo malo, ellos venían y lo traían a la vida de José y sembraban maldición en José. Pero Dios había puesto sobre él un manto de justicia. Aleluya. El segundo manto que Dios puso sobre la vida de José fue el manto de colores. Dice la palabra que su padre tomó y le puso un manto de colores. Amén. En la naturaleza y en la carnalidad de sus hermanos, eso generó más discordia. Eso generó más pleito. Pero sabe, Dios sabía lo que él estaba haciendo. Dios sabía lo que él estaba tejiendo en la vida de José. Aleluya. Y ese manto de colores era un manto que le iba a dar una distinción a José. Amén. Era un manto que lo estaba marcando como el primogénito espiritual de la palabra. Amén. Él era el hijo prometido. Sus hermanos no eran el hijo prometido. José era el hijo prometido. Aleluya. Aleluya. ¿Quién puede levantar sus manos y decir: yo ahora declaro que yo soy el hijo prometido? Yo soy el hijo prometido. Yo soy el hijo que Dios marcó. Yo soy el hijo que Dios vio aún antes del vientre de su madre. Aleluya. Santo es el Señor. Dios vino y puso ese manto de distinción. Pero ese manto de distinción en José no solamente era para distinguirle entre los hermanos. ¿Sabe qué? Dios le estaba impartiendo a José con ese manto. Aleluya. Una unción multifacética. Dios le estaba impartiendo una unción múltiple. ¿Por qué? Porque Dios sabía el proceso por el que José iba a pasar. Si tú lo que hoy estás viviendo, tú dices: Dios, yo no entiendo por qué lo estoy viviendo. Yo no entiendo por qué estoy pasando esto. ¿Sabes? No te interesa. No te interesa, porque Dios sí sabe por qué tú lo estás pasando. Dios sí sabe por qué tú estás escuchando esta palabra en este momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya puso un manto en tu vida. Porque aunque tú no quieras buscar de Dios, aunque tú te hayas quedado aparte, aunque tú digas: yo no puedo con el ministerio, aunque tú digas: yo no sirvo para nada, aunque tú digas: soy lo que tú ves con tus ojos naturales, Dios ya puso un manto. Dios ya puso un manto sobre ti. Y eso es lo que Dios anda buscando de ti. Eso es lo que Dios anda rondando en tu vida. Ese manto de colores. ¿Sabes? Ese manto de colores no se va a perder. Ese manto de impartición no se va a perder en tu vida. Aleluya. Y ese manto fue puesto en José. Y José pudo tener otros mantos. Y vamos a hablar del siguiente manto. ¿Sabe? José no tuvo mantos muy bonitos en su vida. El tercer manto que José tuvo fue el manto de esclavo. Fue el manto de esclavo. Fue vendido como esclavo. Sus hermanos lo marcaron. Él llegó a Egipto con un nombre falso, porque él llegó como esclavo. Ese no era su nombre. Sabes, ahorita debes de estar parado en una situación y quizás tú te sientes fuera de lugar. ¿Sabes por qué te sientes fuera de lugar? Porque estás con un nombre falso. ¿Cuál es el nombre que tú tienes hoy? Que Dios necesita que tú te quites ese manto. José estaba en una situación gruesa, en una situación difícil. Él era esclavo, a él nadie le iba a creer, a él nadie lo iba a sacar de allí. Pero José sabía cuál era el manto que él tenía. José sabía que tenía un manto de colores. José sabía que él tenía un manto de justicia sobre su vida. Y él se paró y aún siendo esclavo, fue autoridad alrededor de esos esclavos. Fue autoridad. Porque Dios dijo que él iba a ser primero, que él iba a ser cabeza y que no iba a ser cola. Y él, aún en esa situación de esclavitud, él fue cabeza. Aleluya. Hay un cuarto manto.
Hay un cuarto manto que le quisieron poner a José, ¿sabe? Y fue el manto de prisionero. Bueno, ya no es esclavo, ahora es prisionero, ahora está más cerrado, ahora su vida está encerrada en 4 paredes, ahora ya no tiene oportunidad de salir, ahora ya no vale nada, ahora ya no tiene el favor de nadie, ahora ya no tiene un dueño que dé la cara por él. Ay, pero lo que no sabían, lo que ellos no sabían, hermanos, era que el manto de colores no se lo había quitado. Y aún en esa prisión, él fue autoridad. Aún en esa prisión, hermanos, él fue cabeza y no fue cola. Sabes, tú no estás llamado para ser cola. Tú estás llamado para ser cabeza. Tú estás llamado para pararte. No importa lo que la gente diga. No importa lo que la gente hable de ti. No importa si la gente te critica. Tú sabes quién tú eres. José sabía quién era él. José sabía cuál era su llamado. Aleluya. Pero viene sobre José otro manto. Aleluya. Y es el manto de la transición. Oh, santo Dios, dice José tuvo que aprender y decidir que sin importar cuál fuera su presente, él tenía un manto y una posición. ¿Sabe? José no estaba en su tierra. José no estaba bajo el cuidado de su papito, que todo el mundo le dijo que lo chineaba, que lo cuidaba, que papá era el que le daba la posición. No, ya no estaba ahí José. Él tuvo que vivir una transición y tuvo que pararse en el llamado, en un presente que no era el que él quería. Tuvo que pararse en un presente donde él sabía que ya no tenía pasado y que su futuro era incierto. Ok, sí. Los años de hambruna, los años de escasez, los años de sufrimiento, los años de riqueza, los años de comida. Y que cuando pasara ese tiempo, José no sabía, pero él sabía que él estaba ahí con un propósito. Él no sabía dónde estaba su pasado. Él no sabía dónde iba a llegar su futuro, pero él sabía que tenía un presente. Y que aún en ese presente estaba su manto de colores. Aleluya. Estaba su manto de colores. ¿Sabe? Dice que sus hermanos habían agarrado ese manto y lo habían llenado de sangre para decirle a su papá que un animal lo había devorado. Lo que ellos no sabían era que ellos habían ungido ese manto con sangre, que ellos habían hecho un pacto de sangre, que José iba a estar cuidado, que José iba a estar protegido por su padre. Aleluya. Él tuvo esa transición, pero él tenía que tener una posición. Él tenía que pararse en una posición. Aleluya. Santo es el Señor. Y José viene y recibe el 6º manto. Y es el manto de la autoridad. Qué peligroso, hermanos, es el manto de la autoridad. Usted sabe, es el más peligroso de todos, quizás de los cuales él vivió. Ya yo soy alguien. Allá en la casa de mi padre no era nada. Allá yo no tenía nada, allá yo era la burla. Pero espérese que mis hermanos vengan. Espérese cuando vengan muertos de hambre a pedirme comida. Es que los voy a hacer que coman tierra. No. Él se quitó el manto de autoridad y lo puso a los pies de Dios. Los puso a los pies de su Padre. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos hoy que quitarnos ese manto de autoridad? ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy que tomar decisiones
y decir: no importa lo que esté pasando, no importa lo que mis hermanos hablen, no importa lo que los demás vean, no importa el presente que me rodee, no importa si ahora yo tengo la autoridad en la mano, no importa si ahora yo tengo la oportunidad de venganza. Yo sé cuál es mi manto, yo sé cuál es mi posición, aleluya. Dice que él se quitó el manto de autoridad con el cual podía tomar venganza. Enseñó a sus hermanos, sí. Los disciplinó, sí. Pero los honró. Aleluya. Aleluya, hermanos, honra. Honra es lo que el pueblo de Dios necesita. Necesitamos ser honorables, hermanos. Porque la gente se lo merece, eso no es problema de nosotros. Una persona honorable, una persona que sabe cuál es su testimonio, una persona que sabe quién es su Dios, no le interesa si otra persona se merece que lo trate bien. Lo vamos a tratar bien porque es nuestra forma de ser, porque es nuestra forma de hablar. Porque nosotros somos honorables. Aleluya. Santo es el Señor. Y te voy a hablar del séptimo manto. Aleluya. El séptimo manto es el manto de la fructificación. Santo es el Señor. Hermanos, si tú no cedes todos estos mantos que tuvo que ceder José, nunca vas a poder dar fruto. Nunca vas a poder dar fruto. Cuando José dio fruto, fue cuando él entendió quién era su Dios. Aleluya. Cuando él pasó todo este proceso, él insistía que él tenía una autoridad. Él insistía que Dios había puesto algo. Él no sabía cómo se usaba ese manto. Él no sabía para qué Dios se lo había puesto. Y Dios tuvo que procesarlo. Dios tuvo que procesarlo para que cuando llegara el manto de autoridad sobre él, no se le subiera a la cabeza. Cuando llegó el copero y el panadero, él les dijo: háblenle al rey de mí. Díganle al rey que yo estoy aquí. Y él todavía se promovía. ¿Y sabe qué? Dios cerró la mente del copero para que él entendiera que no era José. Para que no entendiera que no era que mi papi me había dado un manto. Mi papi está ahí para darme lo que yo quiero. Y cuando llegaron y lo llamaron, y el rey le dijo: porque me dicen que tú puedes interpretar los sueños, él le dijo: no, yo no puedo. Mi Dios puede. Aleluya. Ya él había aprendido. Ya él había aprendido. ¿Sabes? Cuando tú pasas el proceso sin brincarte una sola pieza, cuando tú pasas ese proceso, cuando tú entiendes que Dios tiene un plan contigo, cuando tú entiendes que Dios te está hablando, cuando tú entiendes que Dios te está llamando, entonces y solo entonces es cuando vas a poder dar fruto, es cuando te vas a poder parar en un lugar de privilegio, es cuando Dios te va a usar, es cuando Dios te va a bendecir, aleluya. Podemos ver esos 7 mantos por el cual vivió José, y si nos ponemos a estudiar la vida de José, sacamos muchos mantos más. El manto de blasfemia, la esposa de Potifar blasfemó contra él. Hubieron muchos mantos, mantos de mentira, mantos de engaño. ¿Cómo se llama el manto que está sobre ti ahora? ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Tienes que identificarlo para que tú te lo quites. Esa falta de perdón que no te deja avanzar. Esa falta de perdón que te hace
disculpa la palabra, pero es la palabra que el Espíritu Santo me trae a la mente. Te hace miserable porque no te deja avanzar, porque no te deja crecer, porque el odio, el rencor, la falta de amor está en tu corazón y hace que tú trates mal a otras personas, hace que tú te enojes, hace que tú dejes todo botado, hace que tú no tengas compromiso con Dios. Y eso solamente te daña a ti. No daña a nadie a tu alrededor. Solamente te daña a ti. Yo voy a concluir con unos pasos y los voy a ir leyendo porque no quiero que se me pase ninguno. El primero dice, las personas siempre preguntan, ¿dónde dice la Biblia que eso es malo? Dios mío, hoy estaba en una reunión y estos pasos el Señor me los daba. Habla con mi pueblo, que mi pueblo entienda y que mi pueblo pueda poner su barba en remojo para ver en qué está fallando. No me tienen que preguntar a mí, me decía el Señor, no me tienen que preguntar a mí, Dios, ¿qué está mal? Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Dios, ¿por qué no avanzo? El Señor me decía, no me tienen que preguntar, tienen que preguntárselo. Tienen que evaluarse, tienen que autoevaluarse. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es el camino que estoy tomando que no me deja avanzar, sino que más bien me devuelve? Hay algunos hermanos que viven y el Señor me mostraba que están en una rotonda. ¿Saben? Una rotonda usted no le va a estorbar a nadie. Usted puede entrar a una rotonda y dar vueltas, y dar vueltas, y dar vueltas, y usted no le va a estorbar a nadie. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tampoco va a llegar a ningún lugar. Y corres el peligro de más bien retroceder. Tienes que salir de esa rotonda espiritual. Tienes que salir de esa rotonda. El Señor me decía, hay personas que siempre preguntan, ¿dónde dice la Biblia que eso es malo? Si tú dices, es malo fumar, ¿y dónde dice la Biblia que es malo fumar? Es malo tal cosa, ¿y dónde dice la Biblia que es malo? ¿Dónde dice la Biblia que es malo esto? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios vino a hacernos libres, hermanos. Amén. Pero el hombre necesita vivir bajo leyes. El hombre necesita vivir bajo reglas. El hombre necesita vivir atado. El hombre no puede pensar con libertad. El hombre no puede tomar decisiones con libertad. Si la Biblia me dice, está mal, yo voy a ver si lo evito o no lo evito, porque la Biblia me dice que está mal y no quiero irme al infierno. ¿Sabe? El problema aquí no es si te vas al infierno. El problema aquí es agradar al que te amó. El problema aquí es honrar al que te amó primero, al que dio la vida por ti. Aleluya. Oh, hay mantos de iniquidad, hermanos. Hay mantos de iniquidad. Dice que se coloca el ser humano como cobertura humana. ¿Sabes por qué? Es tan fácil vivir en mentiras del diablo. Es tan fácil agarrar un texto y convertirlo en un pretexto. Es que aquí la Biblia no me dice que está mal. Es que aquí la Biblia no me corrige en esto. Es que ustedes son tan extremistas. No, dice la palabra en 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sabe? El problema no es lo que es pecado. El problema no es que esto es pecado y entonces esto está bien y esto... No, el problema no es el pecado. El problema no es el barranco que está al final del camino. El problema es el camino. Si tú no dejas a tiempo el camino, te vas a caer al barranco. Pero el barranco no estaba
De primero, estaba de primero el camino. Amén. ¿Por qué camino tú vas? Todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Un día de eso yo preguntaba en la congregación y yo le decía a un hermano, ¿usted le puede ser infiel a su esposa? Y él me dijo, no, hermana, no le puedo ser infiel. Y yo le dije, sí, claro, usted le puede ser infiel a su esposa. Usted no debe serle infiel a su esposa, pero sí puede. Y yo le dije a él, ¿por qué te enseño este principio? Porque cuando nosotros creemos que no podemos hacer algo, no nos cuidamos porque simplemente no podemos hacerlo. Si en este momento usted me dice, pastora, usted puede en este momento pagar un tiquete de avión y irse para México, yo le digo, no, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no tengo el dinero. Entonces ni siquiera lo voy a pensar. No puedo. Pero cuando yo tengo el dinero en la mano y yo sé que puedo pagar un tiquete de avión y irme para México, yo voy a pensar si quiero ir, si puedo ir, a qué voy a ir, si me conviene ir, si necesito ir. Yo voy a pensar en los pros y los contras. Amén. Entonces usted tiene que entender que usted puede pecar, pero no debe pecar. No es conveniente que usted peque. Amén. Cuando yo era jovencita, yo pensaba que yo solamente oraba y le decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo me cubro con la sangre de Cristo y yo no voy a pecar porque yo no quiero pecar, porque yo te amo y yo quiero honrarte y la sangre de Cristo me cubre y me guarda. Pero cuando yo estaba al frente del pecado, ya era otra cosa. Ya ahí no era la sangre de Cristo, ya ahí era mi decisión. Ya ahí era mi convicción, ya era yo la que tenía que tomar la decisión si pecaba o no pecaba. Y qué dilema. Pero cuando yo entiendo que el pecado es un mal a futuro, entonces yo lo voy a evitar para cuidar mi vida, para cuidar mi integridad, para proteger el llamado, para proteger lo que Dios tiene para mí. Amén. Yo hoy puedo tratar mal a alguien. Yo hoy puedo hablar mal de alguien. Y tal vez esa persona se queda callada. Pero en un futuro no voy a contar con esa persona. Porque ya la lastimé, porque ya la golpeé, porque ya la herí. El pecado, hermanos, es un mal a futuro. El pecado no es hoy. Hay cosas que usted vive hoy, el remordimiento te golpea, te lastima y lo que tú quieras decir. Pero la consecuencia del pecado es a futuro. Amén. Dice, la obediencia es por causa de la conciencia, no de obligaciones. Amén. Yo no puedo tener una conciencia sana por temor. Estadísticamente se habla que las personas que aceptan a Dios a través de una enfermedad o a través de un episodio fuerte en su vida, que tiene que venir algo sobrenatural, que sienten el impacto de Dios en su vida y aceptan a Dios, o aceptan a Jesús, perdón, en su corazón, esas personas no se mantienen en el evangelio. ¿Por qué no se mantienen? Porque Dios es de mí. Aprendieron que Dios está ahí para darme. Aprendieron que Dios está ahí para suplir mi necesidad. Aprendieron que Dios está ahí para llenar lo que necesito. Amén. Entonces tiene que pasar un proceso. Y Dios permite que pasemos un proceso de madurez, para que tú y yo entendamos que no debemos de buscar a Dios por lo que Él nos da. Dice la palabra, busca primero
el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Tú no puedes buscar a Dios por lo que te da. Tú no puedes buscar a Dios por lo que te ofrece. Es como que tú llegues y tú le digas a una persona, tú estás soltero y tú le digas, ves que quiero casarme con usted. Ay, está enamorada de mí. No, no estoy enamorada de usted, pero es que nada más necesito que usted me dé una casa y que usted me pague mis cuentas y que usted me mantenga porque yo no tengo quien me mantenga. Es muy seguro que esa persona le va a decir, no, gracias, hasta luego. Uno siempre se une a una persona, o la mayoría de veces, por amor. Igual es con Dios. Tú tienes que buscar a Dios por amor, no tienes que buscar a Dios por obligación. La Biblia no es un manual donde te está diciendo, donde te está marcando, donde te dice camina aquí, no camina allá. Eso solo lo hacen los manuales de los electrodomésticos que compramos. Porque no tienen vida, no tienen movimiento, no tienen decisión. Entonces te dan un manual donde te dicen cómo vas a manejar ese electrodoméstico. Pero tú no eres un electrodoméstico. Dios quiere que tú tomes decisiones. Dios quiere que tú entiendas que Él fue el que llegó a la cruz del Calvario, que Él fue el que dio la vida por ti, que dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, solo Jesucristo dio la vida por ti, solo Él dejó su reino para venir a bendecirte y a salvarte. Amén. Entonces, Dios quiere que tú le ames. Dios quiere que tú le honres. Dios quiere que tú estés ahí presente sin condición. Amén. Que tú estés ahí presente no porque necesito, no porque me obligan, aleluya, sino porque yo quiero estar ahí. Amén. Dice, estos mantos formaron a José, pero nunca le pertenecieron, ni él los vistió. Amén. Una cosa es que la vida, una cosa es que la situación, otra cosa es que las circunstancias le hayan puesto esos mantos encima, y otra cosa es que los haya tomado y que los haya vestido. Amén. A ti te pudieron poner mantos de agresión, te pudieron poner mantos de violación, te pudieron poner mantos de lo que sea que está golpeando tu vida hoy. Pero déjame decirte que ese no es el manto que te corresponde. Ese no es el manto que Dios tiene para ti. El manto que Dios tiene para ti es el manto que te edifica. Es el manto que te levanta. Es el manto que te lleva hacia Él. Aleluya. Es la cobertura que Dios pone sobre ti para que Satanás no pueda salirse con la de Él. Aleluya. ¿Sabes? La esposa de Potifar vino y quitó las ropas de José y blasfemó contra él y dijo palabras en contra de él mintiendo, pero no le quitó el manto que Dios había puesto sobre él. Amén. El mundo puede tirarte mantos, el mundo puede tirarte basura, el mundo puede decir cosas de ti, pero depende de ti, depende de lo que tú hagas. Así tú vas a tomar esos mantos o tú los vas a botar. José estuvo donde estuvo, pero nunca fue parte de eso. Aleluya. Dice, su posición siempre fue en pos de cumplir el llamado. Aleluya. ¿Sabes? Esos mantos te dan la identidad. Esos mantos te pulen. Esos mantos te hacen fuerte. Pero esos mantos no pueden ser parte de tu vida. Muchas veces nosotros, yo recuerdo cuando yo era muy jovencita, yo tenía pasión por las cobijas.
Y podía ser calores como los que están haciendo hoy, que yo dormía con 5 cobijas encima. Porque eran mis cobijas, porque yo amaba las cobijas, porque... Y yo decía, pero qué calor, pero no aguanto, pero hasta que un día entendí que eso dependía solamente de mí. Y yo fui quitando cobijas, y yo fui quitando cobijas, y hasta podía respirar mejor, porque tantas cobijas me asfixiaban. Eso pasa muchas veces con nosotros. Vamos caminando. Es que yo no quería este embarazo. Este niño yo no lo quería. Y me pongo la cobija. No me querían. Mis padres no me querían. Y yo tengo ese manto sobre mí. Llegamos al kinder, a la escuela. Eres un inútil. Eres un idiota. No sirves para nada. Esta cobija también es mía. Soy un inútil. Soy un idiota. Es que mire, qué cara más fea, mire cómo es, mire, tan jirafa, mire, tan enana, mire, tan gorda, mire, tan flaca, mire, tan... Ay, esta cobija es mía. Y vamos por la vida, hermanos, poniéndonos cobijas. Y vamos poniéndonos cobijas, vamos poniéndonos mantos, vamos poniéndonos coberturas falsas. ¿Sabe? Hoy Dios quiere... Y con esto comienzo a ministrar y empiece a sentir la administración de Dios en su vida. Hoy Dios quiere que usted empiece a quitarse esos mantos. Quítese esos mantos y diga la palabra. Dígale, yo me quito el manto de la desgracia en mi vida. Yo me quito el manto de ser estúpido. Yo me quito el manto de ser ignorante. Yo me quito el manto de ser agredida. Yo me quito el manto. Empiece a quitarse mantos de su vida. Es tiempo de que usted comience a descubrir su manto de colores. Es tiempo de que usted comience a descubrir el llamado que Dios tiene para usted. Es tiempo que usted comience a bajar esa llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Sabe? Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu en nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte. Nos conformamos con el mundo y vamos caminando como el mundo quiere que caminemos. Vamos hablando como el mundo quiere que hablemos. Si aquellos se divorcian, yo me divorcio. Si aquellos se casan, yo me caso. Si aquellos se juntan, yo me junto. Si aquellos abortan, yo aborto. Ahí voy donde me lleve la corriente. Hermanos, es tiempo de que el pueblo de Dios haga un alto en su vida y se empiece a quitar mantos, mantos del mundo, mantos de basura, mantos que no le corresponden, mantos que no son de ellos, aleluya. Y empiece a buscar su manto de justicia. Empiece a buscar su manto de color, aleluya. Empiece a tomar decisiones. Decida honrar su familia, decida honrar su matrimonio. ¿Sabe? El amor es una decisión. El amor es una decisión y usted decide amar o decide aborrecer. Es su decisión. Si hoy usted no puede y no aguanta a su esposa, o usted hoy no puede y no aguanta a su esposo, es una decisión solamente suya. Porque usted toma decisiones. Usted toma decisiones en su vida. Usted separa. Usted separa. Una vez Josué ya estaba cansado del pueblo, ya estaba cansado de lo que el pueblo hablaba. ¿Sabe por qué? Porque es tan fácil echarle la culpa a otros y el pueblo solo venía y le decía, Josué, porque tú no haces, Josué, porque tú no dices, Josué, porque lo que teníamos, Josué, porque lo que perdimos, Josué, porque es tu culpa, Josué, y un día Josué se levanta y se para sobre la roca. ¿Usted sabe qué quiere decir que él se parara sobre la roca? Se paró sobre un fundamento, hermanos. Y les dijo, ¿saben qué? Ustedes quedan libres. Yo me desato de ustedes. Si ustedes quieren volver a Canaán, si ustedes quieren volver a la esclavitud, si ustedes quieren volver al desierto, si ustedes quieren hacer lo que les dé la gana, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Sabes? Tiempo de que usted se pare y que usted le diga sus situaciones y que usted le diga las maldiciones de su familia y que usted le diga a las maldiciones que lo rodean. ¿Sabe por qué? Porque José tuvo que agarrar y quitarse el manto de sus hermanos, aún de sus hermanos, de su familia. Te digo porque algunos de nosotros tenemos que quitarnos el manto de maldición de nuestra familia y pararnos y decirle a los aires: no me importa para dónde camine el mundo, no me importa si tú te hundes, no me importa si tú no crees en lo que yo creo, no me importa si tú crees en el divorcio, si tú crees en la incredulidad, si tú crees en la falta de amor, si tú crees en la falta de perdón, no me importa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. De Noé se burlaron, de Moisés se burlaron, de Abraham, de Jacob, de todos los grandes hombres de la Biblia. Pablo pasó su vida en cárceles y en islas, pero nunca perdieron su manto. Hermanos, nunca perdieron su manto, y hoy Dios te habla y hoy Dios te dice: no pierdas tu manto. No es tiempo de que pierdas tu manto. Es tiempo de que recuperes el tiempo perdido. Es tiempo de que hagas una pauta en tu vida y me tomes en serio. Aleluya. No es tiempo de que vaciles con Dios. No es tiempo de que hoy estés en el mundo. No es tiempo de que mañana estés en la iglesia y ahí voy caminando a lo que me convenga, a lo que me aparezca. Es tiempo de que te humilles. Es tiempo de que te pares en la brecha. Es tiempo de que tomes decisiones. Saben, los pastores no te vamos a salvar, así como los pastores no te vamos a condenar. Es tu tiempo y es tu momento, y eres tú el que te paras, y eres tú el que tomas la batuta de tu vida e incluso de tu casa. No estés peleando con tu familia porque no busca de Dios. Simplemente párate y dile a Satanás: Satanás, hoy declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová, y que tú no vas a tocar mi casa. Y hoy yo te pongo límites, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo hoy estoy impartiendo esta palabra, Señor. Padre, porque tú me hablaste. Dios, porque tu pueblo necesita. Tu pueblo necesita quitarse mantos que no le dejan ver la realidad de lo que tú tienes para ellos, Señor. Y yo hoy declaro palabra. Yo hoy declaro palabra, y todo espíritu de maldición, y todo espíritu de egoísmo, y todo espíritu de religiosidad, y todo espíritu que está inundando las vidas de cada persona, ahora en el nombre de Jesús, Señor, que todos esos mantos de inmundicia, que todos esos mantos de incredulidad, que todos esos mantos de iniquidad sean cortados de su vida, sean echados fuera de su vida en el nombre de Jesús, y que podamos pararnos así como tú le dijiste a Job: párate como varón valiente, y ahora tú me vas a escuchar, y ahora tú vas a caminar como yo te digo, aleluya. Padre, que podamos pararnos como varones valientes, que podamos pararnos como mujer guerrera, aleluya. Y que podamos pelear esta batalla de fe. Y que podamos decir: Señor, este soy yo. Este soy yo. Y aquí estoy para que tú trabajes conmigo. Aleluya. Quien levanta su mano y le dice: Jesús, aquí estoy presente. Jesús, aquí estoy presente para que tú hagas de mí lo que tú quieras hacer. Señor, aquí estoy para que tú te muevas. Señor, aquí estoy para que tú cambies. Aquí estoy para que tú transformes, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo hoy te pido, Señor, que la esencia de tu Espíritu, Señor, inunde cada persona, Señor. Que la esencia de tu Espíritu inunde cada familia en este momento, Dios. Que la esencia de tu Espíritu inunde cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que un espíritu de salvación, Señor, que un espíritu de compromiso, Dios, pueda venir a inundar, Señor Dios, las familias que están escuchando esta palabra hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que podamos distribuir esta palabra, Señor, y que esta palabra pueda tocar sin límites a otros, Señor. Padre, que tú puedas hacer, Señor, un espíritu transformador, Señor, en la vida de las personas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que podamos compartir. Yo les insto, yo les invito a que usted pueda compartir esta palabra, no para juicio de otros, sino para edificar pueblos, para edificar familias. Amén. Que usted pueda bendecir a otros con esta palabra. Que el Señor le bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor ponga paz en sus corazones. Bendiciones, hermanos.